Ganadería vacuna. ¿Qué se refiere? La carga instantánea. Al referirnos a la carga instantánea, nos referimos a un indicador de carga animal, que puede llegar a causar confusión en los productores ganaderos, pero algo a resaltar es que es muy útil. En este video te explicamos en qué consiste, cómo puede aplicarlo y por qué es importante. Y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor, suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. La carga instantánea es muy importante para los sistemas de pastoreo rotativo. La carga instantánea hace referencia al número de unidades de animales que es capaz de soportar una unidad específica de área del total del área usada para el pastoreo de los vacunos en un momento dato del tiempo total de pastoreo de los vacunos. De esta forma está claro que de esta carga dependerá el rendimiento u oferta forrajera. Es común que en pastoreos continuos la carga instantánea se confunde con la carga animal. Productores ganaderos hacen mención que este concepto se refiere al número de vacunos por unidad de superficie en la parcela que se está pastoreando y carga global al número de vacunos por unidad de superficie de todo el potrero que fue seccionado en parcelas. Ejemplo, si en un potrero de 100 hectáreas se divide en 20 parcelas de 5 hectáreas por cada una y cada parcela es pastoreada por 200 animales, la carga instantánea será de 40 animales por hectárea. La carga instantánea expresa el número de unidades animales por cada hectárea por día. En cada potrero de la rotación, el cálculo se realiza dividiendo el número de unidades animales por el área de cada potrero. La unidad de medida es utilizada en hectáreas, mientras que la carga real se calcula dividiendo la carga instantánea por el área total de la rotación. En otras palabras, la carga instantánea se refiere al número de cabezas de ganado, sin distinción de si son unidades de ganado livianas o pesadas, en un área determinada, y luego se realiza una proyección para calcular la carga de todo el potrero. Ejemplo, si en un área de 1000 metros cuadrados hay 100 vacunos, es posible proyectar que al multiplicar por 10, el área de 10.000 metros cuadrados, la carga instantánea será de 1000 cabezas. Este concepto se complementa con el aforo de potreros, con el fin de determinar la cantidad de forraje. Ejemplo, si los 100 animales consumen 40 kilos de comida cada vacuno, y en una franja de 1000 metros cuadrados, cada vacuno consume 10 kilos, significa que se necesitan realizar 4 movimientos al día para completar los 40 kilos. Para finalizar, si en un área determinada hay un número de vacunos, se realizan los cálculos para saber cuántos habría en una hectárea. Lo otro es calcular el aforo, para definir cuántos cambios de parcelas hay que realizar por día, para satisfacer los requerimientos de alimentación al ganado vacuno.